Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Los usuarios del transporte público requieren información confiable para poder optimizar sus viajes urbanos. La tecnología ha avanzado facilitando esta conexión entre la información que genera la ciudad y el usuario. La importancia de los datos abiertos del sistema de transporte público hacia los usuarios radica en que la ciudadanía puede optimizar el uso que hace del transporte público. Alternativas para lograr la estandarización de la información. Una de ellas es el General Transit Fleet Specification, con la cual se trabajan datos sobre el sistema de transporte y se pueden establecer etapas que son relevantes para brindar la información al usuario. En México ya se ha avanzado en la materia, por lo cual abordaremos el caso de estudio de la ciudad de León, Guanajuato, que es hasta el momento la única ciudad con GTFS al 100% en México. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura: de transporte al usuario, cuáles son las alternativas que existen para procesar la información, qué es y cómo funciona General Transit Fleet Specification, GTFS. Un minuto. Les recuerdo, bueno, y finalmente vamos a tener el caso de estudio de GTFS en León, hablando específicamente del sistema Optibus. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerlos. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Aldo Cerezo y Diego Álgara. Aldo es ingeniero de transporte del Instituto Politécnico Nacional de México. Actualmente es analista senior en sistemas integrados de transporte en WRI Ciudades. Ha colaborado y acompañado técnicamente a diversas ciudades desde su planeación, implementación y operación de los sistemas de transporte. Además, Aldo lleva 7 años siendo parte de la organización y entre los proyectos más relevantes en los que él ha colaborado están el asesoramiento técnico al programa de transporte masivo ProTram Fonadín, la asesoría técnica al órgano gestor Metrobús, la evaluación operacional de corredores de transporte concesionados y corredores BRT en la Ciudad de México, y la evaluación para las zonas de control vehicular en la Ciudad de México y Toluca, Estado de México, entre otros. También nos acompaña Diego Álgara. Diego es ingeniero en computación de la UNAM. Actualmente es parte del equipo de Google para temas de movilidad y transporte en México. Tiene experiencia en temas de Business Intelligence para grandes empresas. Es un proyecto en desarrollo de servicios web especializados. Sin más por el momento, le voy a dar la palabra a Aldo, que nos va a hacer una introducción sobre la importancia de la información a los usuarios. Buenos días a todos. Como ya les comentó Valeria, mi nombre es Aldo Cerezo y pertenezco al área de movilidad aquí en WRI México, y yo les voy a hablar de la importancia de la información al usuario en el sistema de transporte público. Antes de comenzar en materia de lo que vamos a estar platicando estos próximos 50 minutos, quisiera pedirles que hagamos un ejercicio entre todos. Lo primero que les quisiera pedir es que se identifiquen como un usuario de transporte público. Y algo súper importante, no se vean como un experto en movilidad. Quiero que imaginemos que somos un usuario, que vamos a caminar en la calle y que tenemos que desplazarnos hacia algún punto en la ciudad. Ahora, imaginen un mapa, el mapa de su ciudad, pueden imaginarlo, y estoy seguro que muchos imaginaron algo similar a esto. Ahora, imaginen un punto, el que ustedes quieran, la oficina, su casa, la casa de sus papás, etcétera. Imaginen un punto, ubíquenlo en el mapa. Y en segundo punto, imaginen otro punto a donde tengan que ir por alguna razón, pero que no saben dónde está ubicado. Sí lo imaginan más o menos en el mapa, pero no saben llegar. Entonces tenemos esos dos puntos. ¿Cómo llegarían de un punto al otro? Yo sé que muchos ya pensaron en algo y tienen diferentes alternativas de cómo llegarían. La más práctica y la más fácil, creo que todos imaginamos, es el auto.
y tenemos diferentes alternativas. Sabemos más o menos por dónde irnos, nos podríamos ir por X, oye, vialidad, me acerco más o menos y llego por donde está el otro punto, ¿no? Más o menos tengo una ubicación. En otro plano imaginaron quizá el Uber y dicen, bueno, yo tomo un Uber y seguramente el operador del Uber va a tomar una aplicación como Waze y los va a llevar a su destino. Y en tercera con el auto, pues imaginaron y dijeron, pues yo utilizo un taxi y lo van a dejar a consideración del operador. Él alrededor de 5 años, 10 años lleva manejando en esa ciudad y seguramente los va a llevar a donde ustedes les pidan. O quizá imaginaron un punto que está a consideración para llegar caminando, o mejor dicho, pueden decir yo puedo llegar caminando independientemente de cuánto se tardarían. Y dirán, yo me puedo ir caminando y sé por dónde llegar. Otro, para los amantes de las bicis o los que usan cotidianamente la bicicleta para transportarse, han de haber dicho, pues yo tomo mi bici y sé más o menos por dónde irme para llegar a este destino, ¿no? Y a lo mejor hasta puedan decir, y llego en menos tiempo que el auto o que cualquier otro medio. Pero ahora imaginen un caso en el que no tienen su bici, por alguna razón no la llevaron a la oficina, no la llevaron al lugar donde están, no tienen forma de llegar caminando porque está algo retirado y tienen que llegar a alguna hora y no tienen un auto porque está en el taller o por alguna razón no cuentan con él para ir a hacer ese viaje. Y otra es que a lo mejor es un viernes de quincena y está saturada la ciudad y dicen, pues el Uber me va a cobrar 500 pesos a donde voy y en un caso similar el taxi. Entonces no son opciones todas estas. ¿Qué pasa? Entonces me tengo que transportar en, valga la redundancia, transporte público. Pero creo que ya todos están empezando a familiarizar con esto y dicen, pues no sé cómo llegar en transporte público. Regularmente empezamos a preguntar si alguien vive por allá, alguien conoce por allá y empiezan a indagar de cómo poder llegar. Entonces, con este pequeño ejercicio quiero dejar como una evidencia, algo de concientización de nuestra parte para abordar los temas de los que vamos a estar hablando en las siguientes láminas y seguro mucho ya todos se familiarizaron con esta actividad de no saber cómo llegar en transporte público a algún lugar que necesitan llegar a determinada hora. Entonces, entremos un poco en materia. ¿A qué nos referimos con información al usuario del sistema de transporte público? Tenemos dos elementos muy importantes que interaccionan entre sí, ¿no? Uno es el sistema de transporte público y otros son los usuarios. No vamos a entrar en temas de conceptos y definiciones, pero vaya, el sistema de transporte público son los diferentes servicios que sirven para desplazar a las personas de un punto a otro. Generalmente este servicio se presta por terceros, cotidianamente por empresas privadas o públicas en menor proporción y se paga una tarifa o tiene un costo por este servicio. Ese es el concepto y vamos hacia lo que es la información al usuario. Son los elementos institucionales, físicos, operacionales que necesita el usuario para saber cómo usar el sistema, cómo moverse en el sistema. Entonces, partiendo de estos dos conceptos, pues cuáles son todos esos elementos institucionales, físicos y operacionales. Pues comenzamos regularmente con una autoridad del transporte, que generalmente es la que gestiona, regula el sistema. Ellos son los que en la mayoría de las ocasiones deciden cuánto va a costar, por dónde va a estar ubicado el transporte, hacia dónde va, y los que le dan una identidad. En el caso de la Ciudad de México, pues tenemos el metro, metrobús, transportes eléctricos, microbuses, entonces todos conocemos los diferentes sistemas y sabemos qué autoridad lo regula. En segundo punto, pues tenemos tres elementos súper importantes para el sistema, que son paradas y rutas, que conforman el sistema, y los viajes que se realizan dentro de ella. Y en tercer punto, tenemos prácticamente todos los atributos de todo este sistema. Uno son los tiempos de recorrido, es decir, cuánto tardo de ir de X a Y. Otros son los días de operación. Regularmente en Ciudad de México operamos el servicio de lunes a domingo y ya casi necesitamos las 24 horas, descansa por ahí de 4 horas, necesitamos saber eso. Algunos días atípicos, en algunas ciudades, por ejemplo, Aguascalientes, existe esta famosa feria
en la que todo su sistema de operación, todo el sistema de transporte cambia drásticamente y necesita saber la gente cómo desplazarse en esos días. Por ejemplo, en Guadalajara, en el macrobús, cada 15 días juega un equipo de fútbol que se llama Atlas de Guadalajara, muy bueno por cierto, no entraremos en temas de discusión en eso, pero también modifica la operación del sistema macrobús. Entonces ahí tienen dispuestos más autobuses de lo que es, entonces también necesitamos saber cómo movernos a la hora de salir los aficionados de este equipo, ¿no? Esos son los días atípicos. También tenemos las transferencias, necesitamos saber dónde podemos intercambiar los servicios, diferentes medios, diferentes sistemas y las inferencias que trae toda esta actividad, ¿no? Tenemos las características de tarifa, cuánto cuesta el servicio, si yo voy a tener que cambiar de tarifa, voy a tener que pagar cuando transfiera, etcétera. Todas las reglas que pudieran presentarse necesitamos saberlas para podernos mover. La línea de los recorridos, hacia dónde van, los sentidos, si va hacia el norte, va hacia el sur, hacia cuál es su destino, si para en una estación, si no, etcétera. Y por último tenemos las frecuencias, que no son más que nada cada cuánto está pasando cada unidad de cada sistema. Entonces, todos esos son los elementos que deben comunicarse hacia el usuario. Pero vamos a ver cómo se comunica. Yo creo que hasta este punto los que son autoridades que nos están escuchando han de decir, pues yo sí comunico todo. Prácticamente les digo a mis usuarios qué rutas tengo, por dónde van. En algunos esfuerzos ya tienen horarios, aunque algunos los hacen lisos. De diferentes formas han atacado este fenómeno y lo están atendiendo de alguna forma. Pero vamos a ver cómo lo están haciendo. Estos son algunos ejemplos de algunas ciudades. No voy a decir los nombres, a que algunas se ven muy claramente cuáles son, y de alguna forma están atacando informar al usuario, ¿no? Entonces podemos ver algunos sistemas con 60, 70, 45 rutas en todo su sistema. Tenemos algunos otros que no tienen todo su sistema, pero de alguna forma están evolucionando en introducir toda esta información. Tenemos algunos otros que han hecho algunos esfuerzos por mapear todas esas rutas y ponerlas en algún lado. Y tenemos algunos otros en América Latina que también han puesto información en sus páginas oficiales. En algunas han hecho una interfaz que permite poner al usuario un punto de origen y un destino y llevarlos. En algunas simplemente ponen la información y lo dejan a decisión del usuario decir, pues yo utilizaría esta y me iría por esta, etcétera. Y tenemos otra que esta sí voy a mencionar cuál es y que para nadie es un secreto, es la Ciudad de México, que no hace mucho público su información de todo el sistema. Y lo que quiero dejar aquí como muy claro es que existen algunas ciudades en las que los retos son muy importantes, son bastante grandes, como es la Ciudad de México, alrededor de 1000 rutas y otras 1000 más del Estado de México. Entonces hacemos como una interacción de 2000 rutas. Y con las anteriores dejo como un antecedente de que hay otras ciudades en las cuales creo que el reto es de menor tamaño y que es más posible realizar todo esto del sistema de información. Y ahorita yo creo que muchos también han de estar diciendo, pues sí, yo sí realicé mi interfaz, la diseñé para que el usuario entre y ponga el origen y ponga el destino y sepa cómo moverse, por dónde, cuánto cuesta, etcétera. Yo sé que muchos han de estar diciendo eso, pero regularmente, ¿qué pasa? Pues pasa que la autoridad hace un convenio con alguien, con una universidad, con el que ustedes me digan, o contratan a un diseñador, un programador, y él diseña algo, a su consideración él visiona algo que dice esto es lo mejor para que el usuario pueda entenderlo, pueda usarlo, y lo diseña y lo sube, lo monta y empiezan a usarlo. Eso lo dejan totalmente a consideración del que lo está liderando, el que lo está pensando y el que lo va a realizar al final. Entonces nos podemos encontrar en su mayoría de las ciudades, indagando, puedes encontrar algunas de las aplicaciones que vemos a la izquierda, y en algunas otras tienen como muy personalizadas las aplicaciones. Entonces si yo voy a Aguascalientes, tengo que descargar una aplicación que sí me va a decir por dónde irme. Si yo voy a Guadalajara, tengo que descargar una aplicación. Si yo voy a Colima, si yo voy a Bogotá, voy a tener que descargar una aplicación, etcétera. Entonces,
mi celular o mi teléfono terminaría como la pantalla de la derecha, ¿no? Con todas las aplicaciones de las ciudades en las que yo he estado. Entonces, de esa forma es como ahorita lo están atacando y que no está mal, de alguna forma lo están realizando, pero está muy dispersa el volumen de soluciones que les están dando las ciudades a este tema de informar al usuario, ¿no? Y al final, pues van a decir, ¿y para qué sirve todo esto de informar al usuario? ¿Para qué sirve la información? ¿Para qué les doy por dónde pasan los autobuses y todo esto? Y las ciudades han de estar diciendo, pues ¿para qué sirve si ni siquiera lo usan los usuarios, ¿no? Ahorita Diego de Google nos va a estar mencionando un dato importante de 3 líneas que sube al Estado de México y cuántas personas lo están usando para que dimensionemos qué tan importante es, ¿no? Pues, ¿cuál es la importancia de esta información? ¿Recuerdan este punto A y este punto B que ubicaron? Pues sí, es prácticamente saber todo del sistema, ¿no? ¿Quién lo regula? ¿Cuántas alternativas tengo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar llegar a mi destino? ¿Hacia dónde tengo que caminar para tomar el servicio? ¿Cada cuánto pasa? Todo lo que tenga que saber, cuánto cuesta, etcétera. Es para resolver todas estas dudas y sepa moverme en el sistema sin ninguna sorpresa y sin ningún contratiempo. ¿Y a cómo se le llama esto? Para los usuarios, señores, se llama planeación de viaje. Eso es planeación de viaje para el usuario, es decir, yo sé cómo moverme, a qué horas tengo que salir, a qué horas voy a llegar. Y para la autoridad es básicamente una regulación del sistema y un mejoramiento del servicio. Es decir, toda esta información les va a servir para saber dónde están sirviendo dónde están ofertando el servicio, por dónde, cada cuánto cuesta, etcétera. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta a las autoridades y a los usuarios. ¿Qué es lo importante para una autoridad cuando llega a una administración pública? ¿Cuál es qué es lo que quieren impactar? ¿Cuál es su objetivo? Ténganlo en la mente. Y para los usuarios, ¿qué es lo importante del servicio de transporte público? ¿Qué les gustaría? También ténganlo en la mente. Entonces, claro, es calidad de servicio. Yo sé que este término es bastante disperso y podemos llevarnos otro webinar para platicar de calidad del servicio, pero lo que sí debe quedar claro es que la información al usuario es un elemento súper importante para mejorar la calidad del servicio del sistema de transporte público. Entonces, con esto quiero dejarles como en claro que la calidad es por lo que vamos a estar trabajando respecto a lo que es la información al usuario. Y posteriormente va a estar hablando Diego de lo que es el GTFS, ya platicaba Valeria, que es una de las soluciones que está brindando las ciudades para informar al usuario y saber cómo moverse dentro de las ciudades con formatos estándares. Pues hola a todos, soy Diego Algara, estoy actualmente trabajando en Google para Google Maps. Y les voy a hablar un poco de cómo funciona Google Maps en relación al transporte público y de qué se trata el GTFS y algunas preguntas frecuentes. Entonces, bueno, la misión de Google Maps, así como la misión de Google, que es tener la información disponible en todo el mundo, organizada y accesible, la misión de Google Maps es ayudar a la gente en todas partes mientras navegan, exploran y realizan cualquier cosa en el mundo. ¿Y por qué usar Google Maps para el transporte público? Bueno, Google Maps funciona en cualquier dispositivo. Cualquier persona puede encontrar rutas alternativas, no importa que sea un usuario experimentado o un usuario nuevo. Y especialmente para turistas y nuevos usuarios, pues pueden usar el transporte público fácilmente, ¿no? Si viene un usuario de otro país, va a tener la interfaz de Google Maps en su idioma nativo y muchas cosas van a estar traducidas a su idioma, ¿no? Entonces va a ser mucho más sencillo que puedan utilizar el transporte público con una aplicación estilo Google Maps, ¿no? Y bueno, los usuarios habituales pueden tener alertas de servicio y actualización de viajes. Más adelante vamos a hablar cómo se genera esto. Y en general mejora la percepción del usuario en muchos aspectos sobre el transporte público, desde confiabilidad, seguridad, etcétera. Como mencionaba Aldo, es lo que define la calidad del servicio.
esto ayuda de manera muy positiva, ¿no? Y bueno, ¿qué es GTFS? Hay una página de la organización, gtfs.org. Sus siglas se refieren a General Transit Feed Specification. En el 2005 se inicia un proyecto interno de Google con un servicio de transporte de Portland para crear una especie de sistema automático de información para poder montar el transporte público en Google Maps. Y años después, en 2010, se convierte en un estándar abierto y es el estándar de facto para el transporte público. Se compone de varias capas. Lo básico y esencial es la capa estática, que es básicamente lo que definía Aldo. En ella se encuentran las agencias, las rutas, los viajes, estaciones, horarios, tarifas, calendario, etcétera, ¿no? Toda la regla de operación del transporte público. Y después se puede dar la capa dinámica. Esto se monta sobre la capa estática y la capa dinámica hace referencia a la capa estática. Entonces, hay alertas de servicio y hay posición de vehículos. En las alertas de servicios yo haría referencia a una ruta o una agencia o una estación y genero una alerta sobre esa entidad. Y la posición de vehículos se refiere a tal cual los autobuses o trenes o trolebús, lo que sea, que se está moviendo dando servicio. Entonces, en el GTF estático tenemos estos componentes básicos como rutas, horarios, paradas. Y tenemos otro tipo de componentes que se pueden añadir, que son pues, muy recomendables, pero no son necesarios, como entradas y salidas, por ejemplo, a una estación, como son las reglas de transbordo, qué características de accesibilidad tiene ese servicio, servicios especiales, lo que también comentaba Aldo, esto de que tenemos un día en específico donde el servicio es distinto o no damos servicio. Entonces, en días feriados, cómo cambia el transporte o, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, RTP tiene un servicio especial que se le llamaba Regresa Seguro a Casa para festivales como Vive Latino, etcétera. Y entonces, de noche se hace un horario especial con unas rutas especiales para este tipo de magno eventos. Cómo son las reglas de tarifa, etcétera. Y en el tiempo real, como les decía, tenemos alerta de servicio. Entonces, simplemente se pone una entidad, como una agencia, una ruta, una parada. ¿Cuál es la causa de esta alerta? Hay una manifestación, la línea está en mantenimiento, hay alguna huelga, hay un accidente, cualquier cosa. Hay un catálogo de causas. ¿Y cuál es el efecto que tiene esto sobre la entidad? Es decir, tengo una interrupción de servicio, presento una demora, necesito hacer una desviación, cualquier cosa. Entonces puedo decir que una parada tiene una interrupción de servicio, pero la ruta sigue operando. Entonces simplemente el sistema no va a dirigir al usuario a esta parada en específico, ni para entrar ni para salir. Entonces si quiere llegar algo cercano a esa parada, lo voy a redirigir a una parada anterior o una posterior, para evitar esta interrupción de servicio y bueno, que el usuario tenga conocimiento de esto. O puede ser afectada una ruta completa, entonces dejo de sugerir esa ruta para una opción de transporte del usuario, etc. Y el GTFS en tiempo real de vehículos, lo que da es la ubicación del vehículo en sí. Tiene que dar su ubicación, que típicamente se obtiene de un dispositivo GPS. Entonces nos da su latitud, longitud. Se identifica con una ruta, es decir, yo, camión 2547, soy parte de la ruta 2 y en qué dirección voy. Ya sea acabo de salir de tal estación o voy a llegar a tal estación. Y hay también complementos, así como en el GTFS estático hay cosas que no son obligatorias, pues aquí tampoco. Pero
es muy recomendable, si se pudiera obtener, la ocupación, por ejemplo, del vehículo. Esto puede ayudar mucho a organizar más en momentos congestionados, que un usuario decida, me espero al siguiente camión o tomo este, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poquito más a un detalle técnico. El estático realmente es un grupo de archivos de texto separados por comas, que están agrupados en un zip. Es muy simple. Entonces tienes un archivo de la agencia, un archivo de paradas, uno de rutas, uno de viajes, de tiempos de parada, de calendario. Y entonces aquí vemos un ejemplo de qué se trata cada uno, algunos campos que contienen, para que se den una idea. Entonces el calendario, por ejemplo, tenemos de lunes a domingo, desde cuándo hasta cuándo, en fechas, ¿no? Entonces podemos decir del 1 de enero del 2019 a 31 de diciembre de 2019, de lunes a viernes, tengo el servicio que le llamo de X manera. Y a ese servicio le hago referencia con una ruta, con un viaje. Entonces así defino el calendario de mi servicio. Y también hay archivos adicionales para estos complementos de los que hablábamos. Estas excepciones de servicio, voy a añadir un servicio especial en X fecha o voy a eliminar un servicio en X fecha. Cómo son las tarifas, reglas de transbordo. Tenemos un archivo shapes, que es la forma, que es el trazado de la ruta en el mapa. Entonces son posiciones de geolocalización por las que pasa el camión o el tren o lo que sea sobre la ciudad, ¿no? Entonces ese es el trazado de la ruta en el mapa. Y la frecuencia, el horario de servicio, tal tipo de servicio tiene un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche y sale cada 5 minutos. O se pueden definir, por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 sale cada 3 minutos, de 10 a 4 de la tarde sale cada 10, de 4 de la tarde a 10 de la noche sale cada 7, no sé. Reglas de transferencia. Y estos son ejemplos de cómo se vería de alguna forma un GTFS estático, ¿no? Entonces, en el de la agencia tenemos su encabezado con esos campos, y entonces, por ejemplo, hace referencia al Puma Bus. Dentro de la UNAM hay un sistema de transporte público que se llama Puma Bus, tiene 13 líneas y es completamente gratuito, ¿no? Entonces, identifico a la agencia como UNAM, le pongo a Puma Bus, algunas características, la página del Puma Bus, que es en Ciudad de México, en español, un teléfono de contacto, y aquí vemos cómo definen su calendario. Esto es muy simple. Entonces tenemos el domingo, le llaman DO, sábado SA, y de lunes a viernes LV, ¿no? Y después tenemos viajes con horarios de inicio, fin y cada cuánto sale el camión. Entonces, de 6 de la mañana a 11 de la noche, la ruta 10 el domingo, la misma ruta de lunes a viernes, la misma ruta el sábado, ¿no? Y puede haber una variación de horario, variación de frecuencia, alguna cosa por el estilo. El de stop tiene las paradas, ¿no? Entonces, le pongo algún nombre a la parada, la ubico en el mapa y le pongo un identificador. Después las rutas, tengo la ruta 1, 2, 3, lo que sea, le puedo poner un color, le puedo poner un nombre, hay otros campos opcionales. Los viajes, que es básicamente una relación entre los servicios y las rutas y las trazas en el mapa, ¿no? Y después aquí vemos un ejemplo de un GTFS en tiempo real sobre alertas de servicio. Entonces, a diferencia del estático, que el estático son archivos de texto en un zip, este es una URL que se provee como un servicio web. Entonces, el proveedor de las alertas de servicio necesita tener un servidor con un servicio web que tiene esta información disponible para Google o para quien quiera, ¿no? Entonces, aquí se define la entidad, la alerta, digo, inicia en tal fecha, termina en tal fecha,
estoy refiriendo a una agencia, por ejemplo, y entonces aquí la causa es que es un día feriado y el efecto es que no hay un servicio. Y entonces dice, sin servicio por celebración de Año Nuevo, y esta alerta es lo que le saldría al usuario cuando intente usar este servicio, ¿no? Entonces, puedo hacer aquí referencia, como les decía, a una agencia, a una ruta, a una parada, a cualquier cosa, ¿no? Y pongo una causa, un efecto y algún mensaje que quiero comunicarle al usuario. Y puedo definir el inicio y el fin de esta alerta, ¿no? Vamos a realizar un mantenimiento sobre la línea tal, que inicia tal día a tal hora y termina tal otro día a tal hora, ¿no? Y este es un ejemplo de un GTFS de tiempo real sobre la posición de vehículos. Entonces, igualmente, el proveedor pone disponible una URL con un servicio web y este es el formato de la información. Entonces, identifico al vehículo sobre una ruta, puedo poner un estado del vehículo que puede decir que estoy a tiempo, estoy atrasado, cualquier cosa, y una posición. Estoy ubicado en tal lugar y con esto, pues Google Maps puede ubicar el vehículo y darle un mensaje al usuario de que el siguiente vehículo llega en 3 minutos o en 6 minutos, y si hay más información, pues se le puede dar, por ejemplo, la ocupación del vehículo, ¿no? Y bueno, vamos a finalizar con algunas preguntas frecuentes. Pues, ¿cuál es el beneficio de tener esto? Pues, como les decíamos, básicamente la calidad del servicio, la percepción del usuario sobre el servicio de transporte público. Si se tiene GTFs en tiempo real, pues se puede tener alertas de servicio y actualización de viajes que ayuda mucho al usuario. Cualquiera puede encontrar rutas alternativas. Yo puedo estar habituado a moverme de alguna manera, pero no me sé todas las rutas de mi ciudad, ¿no? Entonces, me puedo mover mucho más fácil a cualquier lado. Y es especialmente útil para turistas y para usuarios nuevos, ¿no? Google Maps es usado por muchísimas personas alrededor del mundo. El ejemplo que mencionaba Aldo es que en Estado de México, hasta hace poco, Google Maps no tenía ningún servicio de transporte público, ¿no? Entonces, añadimos Mexibus, que tiene 3 líneas, y Mexicable, que es una sola línea. Y con estos, sin hacer ninguna promoción en prensa, ninguna divulgación en medios de ninguna naturaleza, simplemente lo añadimos a Google Maps. Estuvo disponible y desde la primera semana tuvimos 1 millón de peticiones adicionales, ¿no? 1 millón de peticiones adicionales por semana sobre ese tipo de transporte. Entonces, ¿por qué GTFS? Pues es un estándar y es el estándar de facto del mundo. Es decir, esto se creó, como les decía, en 2005 con una iniciativa de Google, con un sistema de transporte de Portland en Estados Unidos, porque no existía ningún estándar de información. Entonces, se genera este estándar y pues se ha convertido en el estándar de facto. No existe otro estándar de información para transporte público. Hay un estándar europeo, pero es para la organización y operación del servicio de transporte, pero tal cual como transporte público, me parece que no hay ningún otro. Es muy fácil de implementar y mantener, ¿no? Sobre todo el estático, que es una cosa muy simple de archivos de texto separados por comas, es solo tener la información detallada del servicio. No requiere tecnología propietaria y es soportado por múltiples proveedores, ¿no? O sea, no solo Google Maps ocupa GTFS, hay muchos otros proveedores y servicios que ocupan GTFS para su servicio. ¿Tiene algún costo? Pues no, Google provee una plataforma para cargar estos archivos de GTFS estático y el lanzamiento en Google Maps es completamente gratuito.
Google por sí mismo no provee una herramienta para la generación y mantenimiento del GTFS, pero existen varias en el mercado. ¿Y cuánto tiempo toma? Bueno, si una entidad, una ciudad o un estado o una agencia de transporte desea subir su información a Google Maps, nos contacta, se le crea una cuenta en una plataforma especial para esto. Esto toma un par de días. Típicamente nos mandan una carta de quiénes son, por qué tienen ellos la información oficial de este servicio, que lo quieren montar acá, y les creamos una cuenta, ¿no? Y en esta plataforma pueden subir su información y automáticamente hay un sistema de validación en cuanto no hay errores de la información en sí, de que le falta algún campo o de que está mal algún viaje, algún orden de paradas o algo así. Hay un equipo de ingeniería que lo revisa, que puede tardar unas semanas, dependiendo de qué tan complejo sea su sistema de transporte, ¿no? Si tienen 10 rutas o si tienen 1000 rutas. Y lanzarlo en Google Maps puede tomar un par de días, ¿no? ¿Necesito ser experto? Pues no. O sea, el sistema está muy bien documentado. O sea, pueden buscar GTFS en Internet y van a encontrar documentación de parte de Google, documentación de parte del consorcio internacional y la organización que mantiene la especificación, que se llama Mobility Data, ¿no? Y entonces cualquiera lo puede implementar, sobre todo el GTFS estático, ¿no? Para el GTFS dinámico en tiempo real, pues sí hay que tener pues alguna infraestructura tecnológica y un poco de conocimiento técnico, ¿no? ¿Y cómo se actualiza? Pues simplemente cuando cambia alguna característica del transporte público, ¿no? Si añado una ruta, si la ruta X cambia de parada, de camino, de estación, de cualquier cosa, de horario, de frecuencia, simplemente se modifica el o los archivos correspondientes, se vuelve a subir y se valida. Típicamente, cuando hay una actualización, es automático. O sea, el sistema simplemente ve que hace sentido los cambios que se están haciendo y se pone en producción automáticamente. Si fuera un cambio muy radical, como que tengo 10 líneas de cierta manera y ahora tengo 5 líneas de una manera completamente distinta, pues sí, hay como una alerta o si hay algún error en los datos, y entonces sí hay que involucrar al equipo de ingeniería para ver por qué está pasando esto y si sí debe salir a producción o no. Pero si es algo simple como un cambio de horario, de frecuencia, una parada, una cosa así, es automático. ¿Y qué puedo hacer si no tengo paradas fijas, ¿no? Esto pasa mucho en Latinoamérica, de sistemas de transporte que, como en Ciudad de México, los microbuses, que no tienen tal cual una parada o no siempre la tienen. Se puede hacer una de dos, se puede crear, ¿no? O sea, simplemente como lo que la autoridad o el agente regulador desea tener como ubicaciones de parada, se pueden poner ahí. O también hay un nuevo especificación de GTFS, una nueva versión del estándar que se está trabajando, que tiene una característica que se llama paradas continuas, ¿no? Donde simplemente se define el inicio y el fin del viaje, la ruta del viaje, y se supone que el vehículo puede hacer parada en cualquier punto de este viaje. Entonces, esto actualmente no está soportado, pero está definido en el nuevo estándar y será soportado próximamente en el futuro. Lo que se hace típicamente ahora es esto de definir varias paradas en la ruta, aunque se sepa que el camión puede hacer parada antes o después, pues simplemente se define lugares que se recomiendan para las paradas y listo. Y bueno, eso es en general cómo funciona el estándar de GTFS y cómo se integra a Google Maps. Gracias, Diego.
Tenemos varias preguntas en este momento. Entonces voy a dejar tu micrófono abierto. Ahorita, después de las preguntas que te voy a hacer a ti, Aldo va a presentar brevemente el caso de León para que nos muestre ya aplicado en México esto, cómo está funcionando. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué atributos manejan las demás aplicaciones como Movie, etcétera? A diferencia de la información orientada al usuario que ya posee la plataforma de Google. ¿Podrías como darnos alguna información sobre esas diferencias? Claro, bueno, Movit trabaja de manera muy distinta. Así como Google Maps es, digamos, la aplicación para ir con cualquier tema de geolocalización, ya sea explorar o buscar un lugar o buscar una ruta, etcétera. Waze, por ejemplo, se especializa en transporte privado en coche, ¿no? Entonces, Waze está hecho específicamente para transportarse en coche y Movit está hecho específicamente para transporte público, ¿no? Entonces, Google Maps tiene de todo integrado en la misma aplicación. Puedes buscar lugares, parques, universidades, una tiendita que sí está abierta o no, cómo llegar a X lado, etcétera. Movit no tiene estos, es enfocado específicamente en transporte público. Entonces, pues son aplicaciones que tienen algo en común, pero no tienen el mismo propósito, ¿no? Y funcionan de manera muy distinta. Waze, por ejemplo, es muy orientado al crowdsourcing, así como Movit, ¿no? Entonces, los usuarios en Waze dictan, por ejemplo, si el precio de la gasolina, que si está abierta o no, etcétera. Eso no lo controla Waze, no tiene un origen de esta información, son los mismos usuarios quienes controlan esto, ¿no? Que si hay un accidente, que si hay un cierre de una calle, etcétera, ¿no? Movit funciona de la misma manera, es una forma de hacerlo de manera crowdsourcing, ¿no? Entonces, por ejemplo, Movit, en el caso de Pumabus, que les mostraba el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la información de Pumabus de cómo dice la autoridad que es el servicio, y en el caso de Movit, pues se sube lo que los usuarios dicen que existe, ¿no? Entonces puede faltar una parada, pueden tener un horario distinto, bueno, específicamente en eso, por ejemplo, ahorita no tiene una de las rutas que Pumabus tiene, no está puesta en Movit. Los horarios no tienen nada que ver, dice que funciona a las 24 horas en Movit, pero no, realmente sí tiene un horario. Entonces, es un enfoque distinto, ¿no? Desde los usuarios se genera la información y el usuario solamente utiliza Movit para transporte público, o la parte de Google Maps viene de una entidad, de la agencia de transporte, del gobierno, de alguna entidad provee esta información de manera estructurada, Google analiza, la valida y la pone a disposición del usuario, ¿no? Es un enfoque muy distinto. Gracias, Diego. Creo que hay sobre todo dudas en este tema de la actualización en tiempo real. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, para pasar de GTFS estático a tiempo real, ¿los GPS de los buses emiten datos a la plataforma de Google directamente o esta información debe pasar previamente por el centro de control de flota y ahí sí se alimenta el programa de la plataforma de Google? Sí, efectivamente tiene que pasar por algún control interno, ya sea de la agencia de transporte o de un tercero, que obtenga datos de GPS y que los ligue con el GTFS estático. O sea, los GTFS dinámicos o de tiempo real hacen referencia al GTFS estático. Entonces, si tú simplemente me das una ubicación de un vehículo, yo no sé de qué ruta es, hacia dónde va, etcétera, ¿no? Entonces, necesita haber un control interno. Ellos reciben la información del GPS, saben que ese vehículo es de la ruta X, y entonces se liga al identificador que se tiene en el GTFS estático. Entonces, en el GTFS estático, en las rutas o los viajes o tal, hay un identificador
sobre la ruta 1 del Metrobús, por ejemplo. Y tú tienes un GPS en un vehículo del Metrobús que le da la información a la agencia interna, ¿no? En este caso a City, y City tendría que hacer o un tercero, vaya, tendría que hacer esta relación entre este vehículo pertenece a esta ruta, su siguiente parada es tal, o la parada anterior es tal, entonces así nosotros sabemos a qué línea ligarlo y en qué dirección va, ¿no? Entonces, los GTFs en tiempo real se ponen encima, digamos, de alguna manera del estático, ¿no? Dependen del estático para poder relacionar esa información de la alerta de servicio de la parada, de la agencia, del vehículo que se está moviendo en una línea, etcétera, ¿no? Listo. Bueno, están llegando varias preguntas. Nos preguntan cuáles son los retos que Google ha encontrado en ciudades de América Latina, África y Asia, donde muchas rutas de transporte son informales. ¿En qué se diferencia la experiencia de Estados Unidos y Europa? ¿Tienes datos sobre eso? Pues referente al estándar de GTFS, la cuestión sería esta última pregunta, ¿no? La gran diferencia es no tener paradas fijas, ¿no? Entonces hay reglas de tarifa como se paga antes de entrar a la estación, en estas tarjetas, por ejemplo, que tienen chip o cosas por el estilo, que se recargan en una máquina, o se pagan en efectivo en el vehículo, etcétera. Eso, hay muchas cosas que están contempladas dentro del estándar de GTFS que son opcionales, digamos, o sea, pero la gran diferencia en un transporte, digamos, muy formal, muy estructurado, es las paradas, ¿no? No tengo una estación física en la calle para la parada tal, ¿no? Entonces simplemente el camión pues se para donde le hacen la parada, donde el usuario le dice que se quiere bajar, ¿no? Entonces hay estas dos, bueno, antes solo había la primera opción que pongo acá, se establecen paradas que la entidad desea tener como recomendadas, digamos, durante el viaje, pero pues sabe que se va a parar antes o después de eso. No va el chofer a hacerle caso a la información que está en el GTFS, simplemente es una sugerencia al usuario que está usando Google Maps de que vaya a ese punto, ¿no? Es un punto recomendado. Pero justamente por este tipo de situaciones es en la que el nuevo estándar que se acaba de publicar este año, y de hecho todavía no está finalizado, todavía ha tenido algunas modificaciones recientes, contempla esta situación de paradas continuas, le llama. Y entonces incluso hay variaciones dentro de la parada continua, ¿no? De si tienes que quedar de acuerdo con el chofer, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, esta es la diferencia principal que vemos, ¿no? Bueno, otro detalle que también nos sucede es que hay ciertos sistemas de transporte que no tienen una página oficial. Típicamente, cuando nosotros montamos un nuevo GTFS estático a la plataforma de Google, un equipo de ingeniería revisa esta información contra algún dato oficial que exista, ¿no? Entonces, el metro, Metrobús, RTP, trolebús, ferrocarril suburbano, tren ligero. En general tienen un sitio web donde tienen un esquemático, donde dicen dónde están ubicadas las paradas, los horarios, etc. Pero hay otros sistemas de transporte donde no existe un sitio web que haga referencia a toda esta información, o la tienen completa, o así. Entonces, en ese caso, típicamente se pide a la autoridad que pues, nos dé alguna carta que diga que esa información es la que es, punto, ¿no? O sea, no, que no tienen un lugar para validar eso, pero que ellos lo están otorgando de manera oficial, ¿no? Muchas Entonces, esas son gracias. las diferencias. Dime. Ah, buenísimo, Diego. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra rápido a Aldo para que podamos hablar del caso específico de León y luego poder seguir con otras preguntas que han surgido por parte de los asistentes, ¿vale?
Hola a todos, regresamos para platicar un poco de lo que es el GTFS que hicimos en el sistema Optibus. Tengo 5 minutos para hablar de esto, les voy a platicar súper rápido. Para los que no conocemos el sistema Optibus, se compone de un sistema integrado donde operan líneas troncales, líneas alimentadoras, convencionales y auxiliares. Actualmente con la fase 4 implementaron 3 líneas más, ahora son 8 líneas troncales. Estamos viendo el mapa más o menos, no vienen las auxiliares y alimentadoras, pero más o menos esa es la estructura. ¿Por qué decidimos que fuera León o por qué incidimos en que fuera León? Hay una respuesta que es León, a nuestra consideración y en función de que conocemos diferentes ciudades, era una de las autoridades que tenía mejor estructurada la información. Es decir, ellos conocían las rutas, ellos gestionaban las rutas, ellos gestionaban las programaciones, ellos tenían toda la información para realizar un producto GTFS. Sin embargo, como ya nos mostró Diego toda la estructura, los formatos y todo esto que se necesita, no las tenía para eso. Ahí es donde nosotros como WRI colaboramos con ellos para transformar toda esta información en lo que es un producto GTFS. Entonces, aquí el responsable fue la Dirección de Movilidad, subdirección de Programación y Monitoreo, con el que tuvimos totalmente la relación para que ellos nos compartieran todas las programaciones y todo lo que se necesitaba para hacer este producto. Entonces, ellos nos compartieron todo, las rutas, paradas, programaciones y días en que operan, cuáles son los días que necesitan algunas modificaciones, como son los días de feria, etcétera. Entonces, nosotros hicimos un procesamiento de toda la información, ellos nos pasaban KMLs, sus programaciones en Excel, etcétera, etcétera, y nosotros los transformamos. Ustedes pudieron ver algunos de los archivos que ya nos mostró Diego, de cómo se ven en archivo TXT. Pareciera de primera impresión o lo que ve cualquier autoridad cuando ve un archivo así, da el grito y dice, no, para eso yo no tengo capacidad de realizarlo, ¿no? Pero al momento en que tú te pones a analizar la información, no es más que nada que los atributos de cada una de estas variables, ¿no? Si es una ruta, es el nombre de la ruta, qué color tiene, de dónde a dónde va, qué tipo de autobús tiene, etcétera. Si son unas paradas, cómo se llama esa parada, dónde está ubicada, qué es el XY en el espacio geográfico, qué capacidad tiene, qué autobús pasa por ahí, etcétera. Si son las programaciones, es lo mismo. Está asociada a la ruta, cada cuánto pasa, de qué hora y a cuánto está su intervalo cada 7 minutos, etcétera, y en qué orden va. Entonces, si cuando analizamos esa información no es más que los atributos de todos estos elementos del sistema de transporte. No es que sea tan complicado, solamente hay que digerirlo y ponerlo en la estructura que pide la especificación del GTFS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Pues tenemos toda la información del sistema concentrada en la plataforma de Google Transit, que tiene una estructura ya estandarizada y que si tú entras a ver este mismo espacio, que es el espacio de León, no entras a ver a la Ciudad de México, no entras a ver a Sao Paulo, lo entras a ver a las ciudades de Estados Unidos, algunas en Bogotá, algunos Montevideo, la que ustedes me digan, tiene la misma estructura, es decir, tú estás totalmente familiarizado, ya no vemos todas estas slides que yo les pasé de uno lo tienen en PDF, otro lo tienen en una plataforma X, otro lo tienen, entonces es lo mismo, es la estandarización de los datos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Tú lo sabes leer de alguna forma, como podemos ver aquí, hay una autoridad que es la Dirección de Movilidad, tenemos 153 rutas, estas son en ambos sentidos, los viajes que se realizan, que es la interacción entre las rutas y los servicios, las paradas, las líneas, las transferencias y los periodos con los que operan, ¿no? Aquí está un poco en cero el tema de la tarifa porque es un poco complicada en León, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues no es más que la planeación de viaje, como ya comentaba Diego, que es lo que te permite que tú des un origen y un destino y te diga exactamente por dónde vas a ir. Me voy a salir un poquito de la presentación para verlo ya en Google Maps. Este ya está operando en León
y prácticamente te muestra hacia dónde, ¿no? Entonces tienes todas estas opciones, ya te muestra por dónde, esto es transporte público y si tú te desplazas a cualquier lado, va cambiando el algoritmo y te va mostrando qué es lo que debes de tomar, ¿no? Si tú te mueves hacia allá, esto es León, y te va mostrando cada ruta, ¿no? Y ya te dice, tienes que ir hacia tal parada, tienes que abordar tal unidad, tienes que intercambiar, y entonces es básicamente la planeación de viaje. ¿Qué es el gran valor de todo esto? Como ya nos comentó Diego, y que creo que debe quedar muy, muy grabado en nuestras mentes, es que el GTFS es un estándar de la información, es una estructura única, se monta de alguna forma y esa misma información es la caja de muchas otras aplicaciones. Es decir, si quieren Moovit, si necesitan Citymapper, si necesitan una que desarrolló la universidad, la que ustedes me digan, esta información puede ser la caja para que alimente todas estas aplicaciones y haga lo mismo esto, pero ya estándar. Ya si yo cambio de León a Ciudad de México, si Ciudad de México Tepic, si yo cambio a Chihuahua, la que ustedes me digan, Bogotá, Sao Paulo, siga habiendo la misma interfaz y no haya de que debo de entender primero la aplicación y cómo se le hace, y cómo se le pica, etcétera. Entonces, ese es el gran valor, ¿no? Esta es la experiencia con León. Nos llevó alrededor de unos 3, 4, 5 meses llevarlo y poner algo sobre la mesa. El verdadero reto del GTFS y de cualquier información al usuario es la actualización de los datos, hablando de términos estáticos, cuando es términos de dinámico o tiempo real, pues el mismo sistema va alimentando cómo se va moviendo el sistema. Pero el verdadero reto es tener la información ahí para que el usuario tenga la mayor certidumbre de que el sistema está funcionando, diría la directora de planeación del Transport for London. Muchas gentes me llegan y me preguntan, oye, ¿doy mi información? La respuesta siempre es sí, lo dijo tal cual, ¿no? La respuesta es sí, dásela. Es mejor pensando 50 personas en hacer algo que sirva a la ciudad que 2 personas que están en la dirección de planeación. Entonces, bajo este concepto, creo que, como ella lo dijo, lo que está bien hecho lo adopta la gente, lo que está mal hecho se va a ir desechando, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia con León. Bueno, tenemos como varios anuncios que hacer ahorita finalizando este webinar. Le voy a dar la palabra a Diego, que tiene algo que contarnos. Después de que Diego hable, te voy a dar la palabra a María Martínez, que nos acompaña. Ella está trabajando un tema de gobernanza súper interesante para la organización y nos va a hablar un poquito de cómo se está vinculando esta nueva tecnología y nuestro trabajo con ciudades con el tema de gobernanza. Entonces, Diego, tienes la palabra si quieres para hacernos la invitación. Sí, creo que están en el mismo lugar, Valeria y Aldo. Se escucha un poquito de eco raro. Nada más para comentarles que, bueno, esta es una presentación del WRI para todos ustedes. No sé bien ni quién está aquí. Y nosotros vamos a hacer un taller en Google el 17 de mayo, me parece que es a las 9 o 10 de la mañana, que es toda la mañana, sobre GTFS. Entonces vamos simplemente a hablar básicamente la presentación que les di, entrando más a un detalle técnico por si quieren invitar a su personal de tecnología, ustedes mismos, para indagar más sobre este tema, ¿no? Entonces es el 17 de mayo en las oficinas de Google, que estamos en Montes Urales, Lomas de Chapultepec, aquí en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Diego. Estoy por darle la palabra a Ana María para que nos haga la última invitación y las preguntas que no alcanzamos a contestar, pues las dejamos para una entrada en blog que probablemente acompañe el webinar en video y las presentaciones que quedan alojadas en la página de cityfixlearn.org. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todos por las presentaciones. Entonces, como mencionaba Valeria, este tema muchas veces resulta complejo al momento de hacer el mapeo de las rutas. Es decir, cuando hablamos de transporte público que no está del todo formalizado, se necesitan procesos más grandes a nivel participativo para poder vincular a las personas en hacer
la recolección de información para luego poder hacer un proceso de, pues un procesamiento de los datos y llegar a obtener los datos en formato GTFS y usarlos, por ejemplo, en aplicaciones como Google Maps. Entonces, el objetivo de esta breve presentación es mostrarles un proyecto en el que estamos ahora trabajando, en el que buscamos recopilar todas las experiencias de mapeo participativo de rutas de transporte público en América Latina para generar un centro de recursos con diferentes herramientas que permitan desarrollar estos proyectos en diferentes ciudades y también generar un aprendizaje colaborativo sobre el tema. Luego tendremos un proyecto piloto y esperamos poder contarles sobre este tema. Y aquí les muestro brevemente en esta diapositiva algunas ciudades que hemos mapeado donde se ha llevado a cabo este proceso de recolección de datos de manera participativa, contando principalmente con organizaciones académicas, estudiantes, maestros, colectivos de la sociedad civil y un involucramiento parcial de las autoridades públicas. Y como podemos ver, es toda una red conectada, entonces los invitamos a contarnos sus experiencias y a seguir en contacto para el futuro desarrollo de estas herramientas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, yo ya voy a ir dando por finalizada esta presentación. No sin antes agradecerles su participación en este webinar e invitarles a nuestra próxima sesión, el 25 de abril, en la que nos acompañará Marco Villalobos, quien es gerente de eficiencia energética y nos hablará de la creación de políticas públicas sobre eficiencia energética en edificaciones, como una creación de política pública para que este tema se logre materializar en edificaciones. Si quieres, Diego, si tienes algún comentario final, abro el micrófono para que puedas despedirte de la audiencia. Pero no puedo actuar. ¿Puedes, por favor, poner tu micrófono encendido? Listo. Listo. Pues nada, muchas gracias a WRI, a todos los participantes y pues cualquier duda estamos a la orden. Esperamos su participación en el taller de Google México. Y bueno, saludos, buen día. Muchísimas gracias, Diego, por haber participado. Sin más, me despido de este webinar. Estamos a sus órdenes y espero que les haya servido para entender un poquito más lo que es el producto del GTFS y cómo se puede crear y que no es tan complicado hacerlo como parece y que sirve bastante para estandarizar los datos y ya no tener chile, mole, pozole, ¿no? De todos los datos de transporte. Bueno, a los panelistas, a todas las personas que asistieron, muchísimas gracias nuevamente. Por último, con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y si quieren conocer el video de este webinar o de los webinars que hemos tenido anteriormente, como la presentación, la pueden encontrar registrándose en nuestra plataforma de conocimiento global de citifixlearn.org o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter estamos como @WRI México-Ciudades. Agradezco a todos y a todas su participación.